A ver, pongámonos serios un momento. Zack Snyder debe ser uno de los directores más atacados en la historia del cine de superhéroes. Y lo curioso es que muchas críticas hacia él ni siquiera se basan en sus películas, sino en rumores inventados, chismes de internet y titulares sacados de contexto. Lo más gracioso es que hay gente que jura que Snyder estaba sentado en su casa pensando, ¿cómo arruino hoy a Superman? ¿Cómo hago enojar a los fans? ¿Cómo destruyo la infancia de la gente? Sí, claro. Porque claramente un estudio multimillonario, inversionistas y productores se sientan y dicen, vamos a hacer director a un tipo que solo quiere joder a los fans. ¿Suena lógico, no? Pues no, hoy vamos a desmentir las ideas más fumadas sobre Zack Snyder. Y de paso nos vamos a reír de lo fácil que es que alguien invente un rumor en Reddit y termine siendo noticia confirmada en YouTube. Así que prepárense, porque lo que sigue es un buffet libre de ironía. Snyder quería adaptar Injustice. El clásico. El mito favorito de todos los expertos en cómics que se vieron 3 shorts en YouTube y de repente se creen que pueden opinar cuanta chingadera se les venga a la mente. El cuento es así. Snyder quería hacer una saga basada en Injustice, con un Superman dictador matando gente y gobernando el mundo con puño de hierro. Claro, porque lo más lógico para Warner era contratar a Zack Snyder, ponerle millones de dólares encima y decirle, hazme una película sobre Superman, pero, que sea malo, que sea un dictador con capa. Buen plan de negocio, seguro atraería a los fans de toda la vida. Ahora, la realidad. Sí, Snyder dijo que Injustice fue una inspiración, al igual que Frank Miller, al igual que Kingdom Come, al igual que todos los cómics de Superman. Inspiración no es igual a adaptación. ¿Quieres un ejemplo? Es como decir que Civil War del MCU es una adaptación literal del cómic. Pues no, es una reinterpretación libre que toma ideas sueltas. Lo mismo con Snyder. En Injustice, Superman se vuelve un dictador porque Lois muere y él, por decisión propia, decide volverse un tirano. En el Snyderverse, el Superman malo del Knigmare es manipulado por Darkseid con la ecuación antivida. Es decir, no elige ser malo, lo controlan. Y lo mejor, Snyder siempre dejó claro que ese futuro era un what if que debía ser evitado. El arco real era que Superman terminara siendo el héroe luminoso de siempre. Pero sí, sigamos creyendo que Zack quería hacer Injustice porque viste un par de escenas oscuras y automáticamente eso ya es confirmación oficial. Superman es un dios frío y no un símbolo de esperanza. Esta crítica es como el pan de cada día. El Superman de Snyder es frío, distante, mesiánico, ya no es el símbolo de esperanza, y sus referencias religiosas son vacías. Sí, porque claramente Superman en los cómics y películas previas nunca fue representado como una figura religiosa, excepto que siempre lo fue. Desde 1938, Siegel y Shuster lo crearon como una versión de Moisés, un niño enviado en una nave desde un mundo condenado, y luego llegó el simbolismo cristiano, el hijo enviado por su padre para guiar a la humanidad, morir por ella y resucitar como salvador. Richard Donner ya lo había hecho en 1978, con Jor-El, soltando frases como si fuera Dios mismo. Grant Morrison lo hizo en All Star Superman. Mark Waid en Kingdom Come. Pero claro, cuando lo hace Snyder, de repente es malo, blasfemo y oscuro. Lo más divertido, en las películas de Snyder, Superman nunca se autoproclama Dios. Es la humanidad la que lo ve así. Algunos lo veneran, otros lo odian. Y él, mientras tanto, ¿qué hace? Seguir salvando a la gente. ¿Eso es un dios frío? Pues menuda frialdad la de alguien que da la vida para detener a Doomsday. Y aquí viene lo mejor. Negar ese simbolismo mesiánico es básicamente admitir que no sabes nada de Superman. Porque el paralelismo religioso no lo inventó Snyder, viene del origen del personaje. Si lo ignoras, entonces no conoces ni a Siegel ni a Shuster, ni has abierto un cómic que no sea un short de YouTube. O sea, te las das de experto pero desconoces hasta los orígenes del personaje. El problema es que muchos críticos querían ver a Superman sonriendo y rescatando gatitos en árboles. Y claro, cuando Snyder presenta a un Superman con dudas, más humano y realista, eso es un sacrilegio. Pues lo siento, pero el arco de Snyder siempre fue dudas, sacrificio, resurrección, esperanza. Eso es literalmente el Superman clásico, solo que con un camino más moderno. Y como dijo el propio Snyder, si eres fan del cómic, sabes que no cambié a Superman. Todo lo que hice está ahí. Pero sí, vamos a seguir diciendo que es un dios frío, porque, ya sabes, TikTok nunca miente. Jimmy Olsen arruinado en 5 minutos. Aquí tenemos otra joya de la desinformación. Snyder arruinó a Jimmy Olsen porque lo mató en segundos. Sí, claro. Porque Snyder odia tanto a los fans que pensó, voy a meter a Jimmy, pero lo voy a matar para hacerlos llorar. ¿Qué maquiavélico, no? Pues no. La realidad es bastante distinta, y mucho más interesante. La realidad es que Snyder no tenía un plan para el Jimmy clásico dentro de su arco de 5 películas. Y en lugar de meterlo a la fuerza como comic relief, lo reinventó como un agente encubierto de la CIA. En Batman v Superman, el fotógrafo que acompaña a Lois en Nairobi es, efectivamente, Jimmy Olsen.
No un impostor, no un guiño vacío, sino la versión del personaje en este universo. La diferencia es que aquí no es un ingenuo chico del Daily Planet, sino un agente encubierto de la CIA. Y sí, muere a los pocos minutos, ejecutado de forma brutal, dejando claro desde el inicio que en este universo nadie tiene plot armor. El problema, en la versión de cine nunca se menciona su nombre, y por eso quedó ambiguo. Fue recién en la Ultimate Edition donde se presenta claramente y dice, Lois Lane, soy Jimmy Olsen, fotógrafo, obviamente. O sea, confirmado al 100%. Y ojo al detalle que confundió a medio fandom. En esa misma escena, otro operativo de la CIA lo menciona por radio con el nombre en clave talón. Esto fue un sutil guiño a la corte de los búhos, para los fans más atentos, dejando en claro que las organizaciones como la CIA están conscientes de clubes clandestinos como la corte de los búhos, una forma muy buena de conectar el mundo de Batman con el de Superman. Pero eso no significa que Jimmy fuera un asesino de la corte de los búhos. Talón era simplemente un apodo usado por la agencia. El guiño estaba ahí para quienes conocen la mitología de Batman. Lo que Snyder buscaba con esta decisión era muy concreto. Subvertir la imagen clásica de Jimmy como la inocencia de Metrópolis. Mostrar que incluso personajes icónicos no están a salvo. Y marcar, desde la primera secuencia, que este universo es más crudo, más realista, y más cínico. ¿Te suena demasiado oscuro? Pues claro, porque ese era el punto. Su muerte funciona como un fin de la inocencia del género de superhéroes, tal como la armadura rota de Robin funciona como símbolo de tragedia en la historia de Batman. Y para los que dicen ay, pero eso no es fiel, recordemos que otras adaptaciones también lo hicieron. En Smallville mataron a Jimmy Olsen solo para luego decir que el verdadero era su hermano menor, y ahí nadie lloró, ahí no se quejaron, porque, seamos honestos, al 90% de los que hoy lloran ni les importa el personaje en los cómics. Lo usan solo como excusa para pegarle a Snyder. Así que no, Jimmy Olsen no era una broma cruel. Era Jimmy Olsen de verdad, reinterpretado como un espía, y sacrificado para reforzar el tono del DCEU. Los dioses griegos son kryptonianos. Este rumor es oro puro. Según algunos críticos, Snyder quería cambiar la mitología griega entera y convertirla en un spin-off de kryptonianos. Sí, porque lo primero que se le ocurre a cualquier director es, ¿sabes qué? Voy a reescribir miles de años de mitología para que Zeus sea un alien con calzoncillos rojos. Brillante idea, ¿no? La realidad. Snyder dijo que en la etapa de desarrollo, él y el equipo creativo, ojo equipo creativo no solo Snyder, jugaron con la idea de que Zeus fuese kryptoniano. Lo pensaron, lo tantearon, y lo descartaron. Fin de la historia. Pero claro, Internet hizo lo que mejor sabe hacer, convertir un brainstorming descartado en un plan confirmado. Y ojo, en los cómics de DC ya se han hecho cosas similares. Jack Kirby en 1971 creó a los nuevos dioses. En estas historias, los dioses son seres con tecnología muy avanzada o seres de otras dimensiones. No era algo tan descabellado. Pero bueno, al final Warner lo descartó y quedó la mitología clásica de Wonder Woman. Así que no, Wonder Woman no iba a ser kryptoniana. El rumor es más falso que el bigote borrado por CGI, XD. Batman violado en prisión. Esta es la joya de la corona de las fake news. Snyder quería mostrar a Batman siendo violado en prisión. Sí, porque claramente un estudio multimillonario iba a aprobar eso en una película de superhéroes PG-13. Un aplauso a quien se creyó ese rumor. La realidad, Snyder en 2009 estaba promocionando Watchmen. Repito, 2009. Y ojo, aunque Watchmen es de DC, en ese momento Snyder no tenía relación con el DCEU, ni lo habían llamado para Man of Steel. Quiso explicar que su visión de oscuridad era más cruda que la de Nolan, en Batman Begins, y usó un ejemplo extremo. En mi versión de Batman, hasta podría ser violado en prisión. Era una hipérbole, un recurso retórico, para marcar contraste. No era un storyboard, ni un guión, ni un plan real. Ahora, los genios de internet quisieron reforzar esa teoría con una línea del Joker en el Knigmare del Snyder Cut donde dice, ¿y quién va a jugar con tus cositas? La línea en su versión original dice, esto es un slang sexual vulgar, dicho para incomodar, no para declarar intenciones, fue simplemente una improvisación vulgar de Jared Leto. Snyder solo dejó eso porque encajaba con el estilo sucio y perturbador del personaje. No es un plan oculto, es el Joker hablando como el Joker, ridiculizando, incomodando y empujando todo hacia lo grotesco. Si alguien interpretó eso como Snyder quería que el Joker violara a Batman, el problema no es la película, es que o no saben inglés o prefieren inventar titulares amarillistas. Al final, esa frase no es más que una provocación verbal, diseñada para incomodar, no para tomarse literal. Y bueno, regresando al punto, en la vida real las prisiones son lugares donde sí ocurren violaciones. Eso no es idea fumada, es un hecho crudo de la realidad. Cualquier personaje, no solo Batman, sería susceptible a eso en un contexto así. Snyder solo usó esa imagen dura para explicar la diferencia entre su visión de lo oscuro y lo genial de Nolan.
Pero claro, los medios amarillistas hicieron clickbait y boom. Snyder quiere trauma carcelario para Batman. La verdad, era solo una metáfora exagerada. Pero la gente prefirió creer que Snyder estaba obsesionado con arruinar a Batman, cuando en realidad ni siquiera estaba trabajando con él todavía. Lois y Bruce, el hijo que nunca existió. Ah, el chisme sabroso. Snyder quería que Lois y Batman tuvieran un hijo. La realidad, en borradores tempranos, sí hubo la idea de un romance breve entre Bruce y Lois, mientras Superman estaba muerto. Incluso existió un storyboard donde Lois quedaba embarazada de Bruce. ¿Y qué pasó con esa idea? Que fue descartada rápido. Lo que realmente quería Snyder era usar una analogía clásica. El hombre que deja a su esposa para ir a la guerra, todos creen que muere, la mujer rehace su vida, y de pronto él regresa vivo. Esa era la metáfora que quería reflejar con Superman, Lois y Bruce. Superman muere enfrentando a Doomsday. Lois, en medio del duelo, encuentra apoyo en Bruce. Pero Superman regresa, y Bruce debe enfrentarse al hecho de que el amor entre Lois y Clark nunca se rompió. ¿El resultado? No era un desorden narrativo, sino una deconstrucción intencional. Como discutimos, el romance no era un capricho aleatorio. Fue diseñado para poner a prueba el arco de redención de Batman. Bruce Wayne, quien estaba consumido por el dolor y la culpa por la muerte de Superman, se enamora de Lois en el proceso de consolarla. Su arco narrativo culminaría con el conflicto final. Bruce se da cuenta de que la única manera de salvar al mundo y restaurar la esperanza era traer de vuelta a Superman, el hombre que Lois amaba por encima de todo. Esto lo obligaría a sacrificar su propia felicidad por el bien mayor, lo que lo transforma de un vigilante cínico a un verdadero héroe altruista. Todo eso se descartó para que el plan final fuera que Lois tuviera un hijo de Clark. No por nada hay una escena con un test de embarazo positivo de Lois en el Snyder Cut. Un hijo sin poderes, criado como humano, que eventualmente heredaría el manto de Batman tras el sacrificio de Bruce Wayne. Un concepto de legado brutal. El hijo de Superman convertido en el nuevo Caballero Oscuro, símbolo de la unión de ambos héroes. Así que no era un drama de telenovela con Lois embarazada de Batman. Era un recurso narrativo para el crecimiento de Bruce, para redimirlo y cerrar su arco con sacrificio y honor. Pero claro, los detractores prefieren quedarse con el rumor más jugoso. El hijo de Lois y Bruce. Doomsday falso. Este es divertido. El Doomsday de Snyder es horrible, un monstruo genérico, nada que ver con los cómics. Y sabes que, en parte es cierto, porque Zack mismo confirmó que este Doomsday era un impostor, una abominación creada por Lex con el cadáver del General Zod. Y ojo, esto no es ningún misterio oculto, la misma película lo dice. En Batman v Superman se ve que es un Doomsday artificial, fabricado con manipulación genética y tecnología kryptoniana. O sea, desde la propia narrativa se deja claro que no es el Doomsday clásico de los cómics. La razón de esto. Narrativamente necesitaban un enemigo físico y brutal para que Batman, Superman y Wonder Woman se unieran por primera vez. Temáticamente Doomsday era el reflejo de la arrogancia de Luthor, jugando a ser Dios y creando un monstruo que no podía controlar. Estratégicamente usar al Doomsday real, con toda su historia de millones de años, era imposible de desarrollar en una sola película. Snyder prefirió un prototipo para contar esta parte de la historia. Y aquí viene lo que los críticos desinformados ignoran. En los cómics de DC no hay un solo Doomsday. Existen variaciones, experimentos fallidos, clones, versiones alternativas. No es nada nuevo. DC siempre ha jugado con la idea de prototipos, o falsos villanos, que anteceden a los verdaderos. Ejemplos sobran. Darkseid mismo tiene versiones falsas o avatars que aparecen antes de conocer al verdadero señor de Apokolips. Bizarro, en varias encarnaciones, ha tenido imitadores y experimentos fallidos antes de consolidarse como personaje. Incluso personajes como Superboy o Power Girl nacieron como reinterpretaciones que luego encontraron su identidad propia. Así que no tiene nada de fumada que este Doomsday fuera una versión artificial. Al contrario, está perfectamente en línea con lo que DC ha hecho durante décadas. Sí, el diseño fue criticado. Sí, parecía un primo feo de las Tortugas Ninja, pero no fue una idea absurda. Fue un atajo narrativo que funcionaba para Batman v Superman y que además dejaba la puerta abierta al verdadero Doomsday más adelante. Conclusión, no fue un error de Snyder, fue una decisión consciente y justificada. Lo que sí es un error es criticarlo sin conocer que en los cómics estas variantes son normales y hasta necesarias. Ben Affleck, alcoholismo y The Batman perdido. Y cerramos con el clásico de los clásicos. Snyder arruinó a Ben Affleck, por eso nunca hubo su película de Batman. La verdad no entiendo por qué gente relaciona siquiera esto con Snyder. Sí, porque claramente el alcoholismo de Affleck empezó en 2013, cuando Snyder lo llamó por teléfono. Todo lo anterior en su vida personal no cuenta. La realidad es que Affleck ha luchado contra el alcoholismo desde joven, mucho antes del DCU. Su divorcio con Jennifer Garner en 2015 fue el verdadero detonante. Es más, desde que salió Snyder fue que Ben Affleck empeoró, la presión de Warner y el caos de Justice League con Joss Whedon empeoraron todo. La culpa de Snyder, ninguna. De hecho, Affleck ha dicho que Snyder fue de los pocos que lo apoyaron en el proceso. Así que no, Zack no arruinó a Ben.
Lo que arruinó todo fue un estudio que no sabía qué quería y un actor que ya estaba peleando sus propias batallas. Además, el propio Ben era el que iba a dirigir y escribir su propia película de Batman, pero por diferencias creativas con Warner terminó retirándose del proyecto, y llamaron a Matt Reeves para una película en solitario de un nuevo Batman. Bueno, como parte extra, quería añadir algo más al vídeo, que en verdad no sabía si añadirlo, porque como tal no es una idea fumada de las que venimos hablando, sino una mentira sobre Snyder. He visto mucho que algunos prófugos del ácido fólico dicen estupideces como que el éxito visual de las películas de Zack Snyder se debe a sus directores de fotografía, no a él. Sí, claro. Porque obviamente un tipo con casi 30 años de experiencia como director, formado en publicidad y especializado en dirección de fotografía, no tiene ni idea de cómo se compone un plano. Todo lo hacía Larry Fong, o el primo del iluminador del pasillo. La realidad es esta. Larry Fong, director de fotografía en Watchmen, 300 y Batman v Superman, y Fabian Wagner, director de fotografía de Justice League, han defendido públicamente a Snyder una y otra vez. Han dicho que cada encuadre, cada plano secuencia, cada filtro de color, cada fuente de luz, y cada cámara lenta eran decisiones 100% del propio Zack. Larry Fong literalmente dijo en una entrevista: Zack sabe exactamente cómo quiere que se vea cada escena antes de que lleguemos al set. Nosotros solo ayudamos a materializar su visión. Y eso lo puedes comprobar tú mismo viendo cualquier detrás de cámaras. Snyder está detrás de la cámara, operándola, ajustando lentes y luces. No es un director que se quede en la silla dando órdenes. Es un técnico obsesivo con la imagen, algo que sus propios colegas respetan muchísimo. Así que decir que el mérito visual no es de Snyder es pegarse un tiro en el pie. Por lo que estás admitiendo que no tienes ni idea de cine. En resumen, el cine es un trabajo en equipo, pero la visión es del director. Todos los demás ayudan a construirla, no a reemplazarla. Decir que el mérito visual de Snyder pertenece a otros es como decir que Da Vinci solo pintaba bien porque alguien le pasaba los pinceles. Conclusión. Llegamos al final del vídeo. Después de repasar todos estos rumores, queda claro que las ideas fumadas de Snyder son en realidad brainstorms descartados, declaraciones sacadas de contexto, o simplemente clickbait barato. ¿Injustice? No. ¿Superman Dios frío? No. ¿Dioses kryptonianos? Tampoco. ¿Batman violado en prisión? Por favor. ¿Hijo de Lois y Bruce? Descartadísimo. Doomsday absurdo? Era un prototipo. ¿Snyder culpable del alcoholismo de Ben? Ni en sueños. ¿Snyder no sabe de cinematografía? Dejen de ser haters perezosos. Así que la próxima vez que escuches uno de estos rumores, ya sabes qué hacer: reírte. Porque no son más que mitos inflados por críticos perezosos y medios amarillistas. Al final, la visión de Snyder fue clara: mostrar a los héroes de DC como mitos modernos, atravesando dudas y sacrificios, para convertirse en los símbolos de esperanza de siempre. Y si eso te parece una fumada, entonces tal vez el problema no sea Zack Snyder, sino tus expectativas. Si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu opinión en los comentarios, suscribirte y darle like, porque así me motivas a seguir subiendo más vídeos. Les invito a ver mi vídeo de Zack Snyder no tuvo la culpa del fracaso del DCEU. Bueno, sin más nada que decir me retiro, hasta la próxima.